Ahora vamos a internarnos en el túnel. Vamos a recorrer el túnel completo hasta el otro extremo para ver dónde se refugiaron principalmente la población civil. Bienvenidos a un nuevo día de caminata en la ruta de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Melanie, detrás de cámara mi hermano Mario. Hoy día nos encontramos en el mismo punto que quedamos la semana pasada, la entrada del túnel. Vamos a ver el tramo que nos faltó para salir al otro lado del túnel. ¿Me acompañan? Acá nos encontramos con uno de los nichos de escape, donde la gente sobrevivió. Estos están repartidos por todo el túnel, aproximadamente 30 unidades. Están aproximadamente cada 20 metros. Ahí encontramos uno de estos nichos. Y estos existen en todos los túneles. Hay que considerar que acá en el túnel, al interior había una doble línea de tren, que en realidad no había espacio para nadie, porque cruzaban constantemente trenes con material de guerra y trenes con soldados. Esta era una vía de guerra. Por ende, no estaba diseñado para que civiles estuvieran paseando por acá. Pero dado que hubo tantos bombardeos contra el puente, los civiles tenían que buscar algún lugar donde refugiarse. Y este era definitivamente un lugar donde podían quedarse. Cada vez que hubieran alarmas de bombas, podían venir acá y refugiarse. Hay que considerar que los trenes seguían pasando todavía por acá, y cada vez que había alarma de bombardeo, también se intentaba guardar 2 trenes acá adentro para cuidarlos de los bombardeos. Ahora, como estaba esta doble línea de tren, al centro entre ellas había un pequeño canal de desagüe. Por este mismo era el que circulaba la gente lo más rápido que pudieran para luego ingresar a estos nichos. Y para que esto funcionara, estaba bastante bien organizado. Cada nicho tenía asignado una familia. Entonces, cuando venían y se refugiaban acá, sabían perfectamente cuál era su nicho. Además de eso, traían unas tablas y unos bancos para sentarse y cubrirse. Más que mal, en los últimos momentos de la guerra, día a día habían bombardeos acá. Lamentablemente, cuando salían y volvían a sus casas estaban destruidas, pero ellos habían sobrevivido. Recordemos ese 7 de marzo de 1945 en la tarde, a eso de las 16 horas. Los americanos cruzaron el puente desde Remagen y dispararon hacia el interior del túnel. En ese momento los civiles que estaban acá adentro corrieron hacia el fondo del túnel y aquí se había presentado una situación muy difícil. El comando de la Wehrmacht tenía la obligación de defender el túnel y ante esa situación los civiles, especialmente las mujeres y también el señor Willy Feldens, tomaron la iniciativa de obligar a los soldados a que no disparen, ya que si ellos disparaban un solo disparo hacia el exterior del túnel, con lo poco armamento que teníamos, en ese caso los americanos habrían disparado. Consideramos que el tanque estaba parado sobre el puente, apuntando con el cañón al interior del túnel. Si el tanque hubiese disparado, nadie habría sobrevivido. Luego de eso, los soldados americanos rodearon el túnel por el otro lado y dispararon por el otro lado. Y fue en ese momento en que las mujeres, junto con pañuelos blancos, salieron por atrás mostrando su rendición. Ahí cesaron los disparos, pero el señor Willy Feldens, conductor de una de las locomotoras, vestido de negro, fue confundido por un soldado de las SS y le habían disparado. Acá nosotros vemos su billetera. Vemos cómo la bala atravesó su billetera. Esta es la billetera del señor Willy Feldens. Él la tenía en su pecho. Acá vemos el disparo que le atravesó, lo cual le provocó un grave daño en el estómago, agonizando toda la noche junto a su señora, madre e hijos, para fallecer durante la misma noche. Ahora vamos a internarnos en el túnel. Y aquí se llenó de población civil porque incluso todos los que estaban al otro lado aprovecharon este último puente porque esto era una especie de búnker.
donde de verdad estaban seguros. Y bueno, tenía salida al otro lado, así que vamos a ver. Ja, rechts und links waren die Schienen und in der Mitte, das ist der Abwasserkanal. Da ist die Wasserrinne Ya, und hier abgedeckt. dicen, mira, por aquí circulaba la gente cuando entraban al túnel y tenían claramente identificado cuál era el nicho que le correspondía a cada familia. La familia entraba y le decían cuarto nicho a la izquierda y tenían que circular por el medio y rápidamente meterse en el nicho. Ja, den anderen. So, jawohl, danke. Bueno, aquí siempre tratan de entrar y vandalizar. Por tal motivo que se ha hecho esta cerradura de seguridad para evitar robos y otras situaciones. Estamos a la salida del túnel. Ja, also jeder einzelne Satz ist ein Zeitzeugenzitat, das wir dann so zusammengefügt haben, dass das gesamte Geschehen... El señor Edgar Neustein, exalcalde de Erpel, nos facilitó una sumatoria de relatos escritos en puño y letra por los civiles que estuvieron dentro del túnel. Estos relatos se editaron en la cronología de los hechos en el texto que les voy a leer a continuación. Reinaba una total expectativa cuando de pronto en la entrada del túnel las cosas se agitaron. Los soldados acarreaban cajas y cada tanto llamaban a un mayor Scheller, a un capitán Brach y a un sargento Kleebach. Cerca de las 3 p.m. se escuchó la orden. «Dejen todo, tápense los oídos y abran bien la boca». Entonces sonó el estallido. Nos preguntábamos si sería todo, pero entonces un soldado gritó: «¡El puente sigue en pie!». Poco después, nuevamente ordenaron tirarse al piso. Habrá otro estallido, pero solo sentimos un apagado golpe y nuevamente no pasó nada. Al poco rato los soldados de la entrada comenzaron a correr hacia adentro, gritando: «¡El puente sigue en pie! ¡Los americanos están cruzando!». Fue un impacto tremendo para todos. De pronto comenzaron a disparar. Desde la entrada del túnel hacia adentro, todos corrían. Trataban de llegar más adentro. Se oían rezos, gritos, todo en una mezcla de caos y desesperación. Cada tanto sonaban los disparos y de pronto también, desde el otro extremo del túnel, estábamos en una trampa, de la cual no sabíamos si saldríamos con vida. El miedo y la angustia envolvían a cada hombre, mujer y niño presentes en este túnel. Un soldado gritó: «No tiene sentido, no podemos defendernos, aquí hay demasiados niños y mujeres». Sentí un segundo de paz, al menos no habría tiroteos. Una mujer salió de la parte de atrás del túnel agitando un pañuelo blanco. Lo había tomado del pañal de un coche. Por unos segundos no se escucharon disparos. Entonces todos comenzamos a buscar paños blancos y de a poco salimos del túnel. Entre ellos estaba Billy Feldens, el maquinista del tren, pero entonces se sintió un último disparo. El uniforme negro de Billy como maquinista lo hizo parecer un soldado de la SS y recibió un certero tiro en su estómago. ¿Fue ese realmente el último tiro? Billy estaba gravemente herido a la salida del túnel, yacía en el piso y todos los demás pasábamos a su lado. Subíamos por las escaleras donde nos recibían los soldados americanos. Ellos dejaban en libertad a los civiles y se llevaban detenidos a los que eran militares. María Feldens se quedó junto a su marido, también con su suegra y su hijo. Ella trataba de comunicarse con los americanos en un desesperado grito de ayuda, pero nadie hizo el intento de entenderla. No podían mover a Billy, por lo que buscaron mantas y algo para acomodarlo mejor, mientras su señora seguía suplicando por un médico. En las palabras de María Feldens: «Me dijeron que no debía moverlo, que sería mejor llamar a un médico». Billy me pedía ayuda y apretaba mi mano lleno de esperanza. Yo le mojaba los labios con agua de un pequeño arroyo que fluía cerca, pero entonces decidí buscar un médico. Fue una noche horrible, se escuchaban disparos aislados y algunos perros que aullaban bajo el manto de la noche. No logré llegar muy lejos y ningún americano se molestó en entender mi desesperada súplica por ayuda. Finalmente logré volver con un paramédico al lado de mi marido. Eso fue a las 8 a.m., pero al llegar veo a la abuela y mi hijo parados junto a nuestro equipaje. Ellos me dicen: «Billy falleció hace algunas horas». Pensé que mi corazón iba a explotar de dolor. Perdí mi mundo, mi todo. Jamás nadie volvería a decirme mi corazón, mi cielo, como él me lo había estado diciendo esa noche al menos unas 100 veces. La historia de Billy es una de las millones de historias que se vivieron durante 6 años de guerra. Esperamos que al recordarla o conocerla nos ayude a entender que una guerra no es una estadística de caídos y territorios ganados, sino más bien una sumatoria de infinitas historias como la que acabamos de escuchar. Das wir schon 160 Mal hier gezeigt haben, damit dieses Geschehen auch immer wieder lebendig halten können. Ahora, allá arriba habían cañones flak, ¿cierto? Cañones antiaéreos.
Sí, exactamente. Ahí arriba todavía hay un batallón de flags que en el fondo ellos tenían que despejar, sin saber si estaban o no estaban todavía los soldados ahí arriba para defender, pero había que subir en el fondo a despejar esa zona, hacer la zona segura. O sea, vamos a tener que subir arriba. Exacto, y según nos relataban, la subida se hizo acá por lo que vendría a ser el lado izquierdo de lo que es el Apple Ley. Ya, espero que este sea el último bosque con el que nos enfrentemos, Marito. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Bueno, aquí vamos subiendo el cerro para llegar a la explanada que vimos desde abajo, ¿se acuerdan? Ya, Mario. Llegamos a la meseta, donde además, por lo que subimos según nuestros testigos, tanto oculares del minuto como los historiadores que nos han contado la historia, ya los alemanes se habían ido en retirada hacia atrás. Y cuando los americanos llegaron a este punto, ya esto estaba despejado. En el momento en que ellos vieron que los tanques comenzaron a cruzar, que fue infructuoso todo intento por derribar el puente, y llevaban un par de días cruzando el puente, la verdad es que se dieron cuenta que ya no había nada que hacer frente a eso. Mira, ¿alcanzas a ver ese camping de remolques que hay allá? Sí, el camping. Sí, ¿te acuerdas en el museo que ahí nos explicaban que eso fue un campo de prisioneros transitorio? Llegamos al final de nuestro capítulo, nos vemos la próxima semana con un nuevo interesantísimo capítulo, no se olviden del like y sobre todo, como siempre, suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un solo de nuestros capítulos. Nos vemos en un próximo programa.